Estimados alumnos, en esta sesión hablaremos de el sistema inmune y las inmunoglobulinas como una función muy importante en los organismos. El sistema inmune se presenta casi en todos los organismos como una manera de responder ante patógenos. Los vertebrados aparecieron aproximadamente hace 500 millones de años y evolucionaron precisamente para desarrollar el sistema inmune adaptativo. Este sistema inmune adaptativo permite identificar agentes extraños que pueden afectar el organismo y evita el atacar al propio organismo, es decir, distingue lo propio de lo no propio. Y eso que es no propio, eso ajeno, extraño al organismo, lo elimina. Aquí pudiéramos hablar de bacterias, de virus, etc. Y este sistema inmune incluye muchos tipos de proteínas, moléculas y tipos de células. Aquí tenemos a grosso modo lo que sería el campo de acción de la inmunología. Y esto que tenemos en la parte superior serían aspectos deseables de la respuesta inmune. Por ejemplo, cuando se hace un trasplante de órgano, es muy importante inhibir la respuesta inmune para que no ocurra el rechazo del órgano. Evidentemente se hacen estudios de compatibilidad entre el posible donador y el receptor, pero aún así puede haber rechazo. En condiciones adecuadas, cuando haya alta compatibilidad entre el donador y el receptor, esto es exitoso y pues le permite vivir más tiempo a estas personas que tienen afectados riñón, hígado, entre otros órganos que son el corazón, que son trasplantados. En el caso de la vacunación, pues es algo muy importante. Acabamos de pasar una pandemia y todavía seguimos sufriendo lo referente al COVID. Y el impacto no fue tan alto debido a que se generó una vacuna específicamente contra una proteína de la cápside del virus que ocasiona de la enfermedad que ocasiona el virus del COVID-19. Cuando ocurre una infección, esa infección puede ser que sea inmediatamente bloqueada. A eso se le llama resistencia natural. Correspondería a lo referente a la inmunidad innata, es decir, algo que ya traemos. Pero puede ser que esa infección llegue a establecerse, es decir, no se pueda resolver mediante la inmunidad innata y se requiera de la inmunidad adaptativa. Si eso no se controla rápidamente, eso nos va a ocasionar enfermedad. Pero la inmunidad adaptativa nos puede resolver esto. Es importante mencionar que con el caso de la vacuna o en el caso de que se establezca la inmunidad adaptativa, eso puede llevar a que se generen células de memoria. Es decir, ya nos infectó una bacteria, ya nos infectó un virus, pero logramos controlarlo. O por ejemplo, en el caso de las vacunas, no nos ha infectado nunca el virus o la bacteria, y nos ponen la vacuna y eso nos facilita, nos ayuda a resolver cuando la bacteria llega a nosotros. De hecho, de eso se tratan las vacunas. Por ejemplo, la vacuna del tétanos, esa se aplica cada 10 años. Eso es muy eficiente, porque, pues, y es una enfermedad muy grave.
Eso es muy eficiente porque cuando llegamos a estar expuestos a la bacteria, a Clostridium tetani, ya sea que nos cortamos, el Clostridium tetani lo podemos encontrar en cualquier parte, en el suelo, etcétera. Entonces, si nosotros no estamos vacunados y tenemos una herida en un dedo, por ejemplo, y jugamos con la tierra, puede ser que allá adquiramos la bacteria y ya que se establece nos puede producir el tétanos. Ok, pero si estamos vacunados, y les digo, esta vacuna dura mucho tiempo, entonces nosotros producimos anticuerpos contra, contra esa bacteria y, y hay anticuerpos que duran mucho tiempo, que son anticuerpos de memoria o células de memoria, más bien, porque las células son las que producen los anticuerpos, que cuando estamos expuestos al agente patógeno, va a responder rápidamente y va a evitar que se establezca la enfermedad. Puede ser que los síntomas sean menos o que prácticamente la enfermedad no se presente. De hecho, por ejemplo, con la vacuna de COVID, la idea es que aunque estuviéramos expuestos a COVID, no nos llegara la enfermedad. Aquí es importante mencionar que hay personas que aunque estuvieran expuestas a COVID y sin estar vacunadas, resolvían el problema rápidamente, porque su sistema inmune ya estaba preparado contra ese virus. Entonces, eso permite la recuperación, precisamente porque ya estuvimos expuestos al patógeno y se pudo resolver la infección. Entonces, ante una reinfección con una bacteria que el sistema inmune ya conoce, entonces esta puede responder rápidamente y resolver el problema. Dentro de los consecuencias indeseables de la inmunidad está muchas enfermedades que son del sistema inmune. Por ejemplo, cuando un órgano o un tejido son reconocidos como extraños, un órgano nuestro es reconocido como extraño, entonces nuestro sistema inmune empieza a atacar ese órgano y se presenta lo que se llama como autoinmunidad. Eso no es deseable, obviamente. Lo que habíamos comentado del rechazo de órganos tampoco es deseable. Y también se puede presentar que cuando ya se tuvo una respuesta inmune adaptativa y se generan las células de memoria, puede ser que ante la exposición al patógeno o al agente extraño genere una respuesta de hipersensibilidad. Por ejemplo, en el caso de las alergias. En el caso de las alergias, pues hay alergias al polvo, hay alergias al polen, hay alergias a la celulosa, a diferentes materiales. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a esos agentes que para la mayor parte de las personas no es dañina, eso puede generar en algunas personas reacciones de hipersensibilidad, y esto está asociado, por ejemplo, con las alergias. Y dentro de los mecanismos de inmunidad decíamos que tenemos de dos tipos: la inmunidad natural o innata, que es inespecífica, y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata o natural es aquella en la que el organismo ya está listo para atacar a los agentes extraños. Y tanto en la inmunidad natural como en la adaptativa tenemos inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral se refiere a todos aquellos agentes que se encuentran en el suero y que ayudan a controlar los agentes extraños. Entonces, y la inmunidad celular se refiere a células que ayudan a controlar precisamente a los agentes extraños. Entonces, por ejemplo, dentro de la inmunidad natural
tenemos que, cuando el organismo esté expuesto a algunas bacterias, por ejemplo, ya se había comentado en clase que cuando nosotros llega a nuestro ojo alguna bacteria, esa bacteria, nuestros ojos empiezan a producir lágrimas, y esas lágrimas tienen una enzima que se llama lisozima. Entonces la lisozima puede destruir la bacteria. La bacteria no nos va a generar ningún problema si puede ser degradada por la lisozima. Y ahí no se activa ningún sistema particular, porque el organismo ya está equipado para resolver eso. Igual, cuando hay una exposición a un virus, el interferón puede bloquear. Estas son moléculas. El interferón puede bloquear la infección por virus, y existen componentes en el suero, que son las proteínas del complemento, que ayudan a controlar las infecciones bacterianas. Y estas son producidas por mastocitos, por ejemplo. Entonces, cuando existe una infección, cuando un agente extraño, o simplemente cuando nos cortamos, inmediatamente ustedes se dan cuenta que se presenta un fenómeno de inflamación. Es un fenómeno de inflamación aguda. Y es una señal de que hay algún problema y que ahí se tiene que controlar ese problema. Por eso llegan ahí mastocitos, llegan células polimorfonucleares para tratar de resolver el problema que se puede presentar ahí. Entonces, y esto tiene que resolverse rápidamente para que sane. Pero puede ocurrir que si la inflamación no se resuelve, se presente una inflamación crónica, y eso no es deseable. Y ahí pues van a estar actuando macrófagos que van a llegar a, por ejemplo, si en esta herida que se formó hay bacterias, los macrófagos pueden llegar, fagocitar y destruir esas células. Y esto que les había comentado, hay un daño en el tejido, ese daño en el tejido, que la cortada que les había comentado, genera inflamación que puede ser aguda, y la idea es que se pueda resolver rápidamente, o puede ser crónica. Ese daño tisular no puede generar una inflamación crónica que está asociada a células específicas como los macrófagos. Entonces estas células que estamos viendo aquí, y aquí pues obviamente que para que ocurra todo esto, están involucrados compuestos, ¿no?, como la lisozima, el interferón, las prostaglandinas, que participan en este proceso. Y están involucradas células. Estas que les comentaba son proteínas del complemento, y están involucradas células como los mastocitos, los polimorfonucleares, los macrófagos y las células NK. Todas estas son células que están en el grupo de los leucocitos o glóbulos blancos. Entonces, y todas estas células son células mieloides, ¿sí? Son de tipo mieloide. Dentro de las células mieloides también tenemos a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Entonces, y estas, las células NK, NK es por asesinos naturales, natural killer, así, por eso se llama NK, están involucradas en citotoxicidad, y la respuesta inmune celular se encarga de controlar cuando existen problemas de infecciones intracelulares. Entonces, dentro de la respuesta inmune celular tenemos la producción de linfocitos, que son un tipo de células blancas, y en particular hay dos que son importantes: el linfocito T o célula T, ¿sí? Y el linfocito B. Entonces existen dos tipos de células T, una célula T citotóxica y otra célula T que es una célula T ayudadora, que tiene que ver con que puede activar a los linfocitos B, o puede provocar
que se produzcan más linfocitos B, que van a servir para atacar agentes extraños, tales como las fases extracelulares de bacterias y virus. Entonces, en el caso de los linfocitos T, esos presentan en su estructura, en su membrana externa, un receptor de célula T que va a reconocer antígenos para tratar de resolver el problema que presente esa célula que está infectada, por ejemplo, con un virus. En el caso del linfocito B, el linfocito B produce anticuerpos que son secretados, que están circulando en el suero, y que estos anticuerpos van a ayudar a neutralizar, a destruir a las células, a los agentes extraños, llámese una macromolécula, una proteína, una toxina o un virus o una bacteria. Y el sistema inmune pues está integrado por diferentes tejidos, ¿no? Las mucosas, por ejemplo, las amígdalas, los vasos linfáticos, el timo, los ganglios linfáticos, la piel, el vaso, la médula ósea, los vasos linfáticos, todo esto forma parte del sistema inmune, ¿sí? Y dentro del sistema inmune tenemos al tejido linfoide central, que consta de la médula ósea y del timo, y esto. Y esto, pues, imagínense, en todos los huesos van a tener médula ósea. Entonces, la médula ósea y el timo constituyen el tejido linfoide central. Y van a tener el tejido linfoide periférico, que consta de los nódulos linfáticos, más el vaso, más el tejido linfoide asociado a mucosas. Todo esto corresponde al tejido linfoide periférico. Y en la médula ósea se van a producir células rojas, estas células blancas que forman parte de la respuesta inmune, que incluyen linfocitos y macrófagos, pero tienen aquí pues un buen número de células. Tienen basófilos, tienen pues varios tipos de células que vimos en la diapositiva, que mencionamos en la diapositiva anterior. Y aquí, por ejemplo, se muestra cómo se estimula a un animal para que produzca más células madre. En inglés es stem cells, STEM. Eso es una célula madre. Y a partir de esa célula madre se generan toda una serie de células que son importantes para el sistema inmune. Por un lado se puede diferenciar, esta recibe señales para diferenciarse a células madres linfoides, que les van a dar origen. Por un lado les van a dar origen a los linfocitos T, que maduran en el timo. Por otro lado les puede dar origen a los linfocitos B, que maduran en la médula ósea. Por eso es la B de bone, ¿sí? Y estos linfocitos B son secretados a la sangre, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, y estos pueden llegar a los tejidos para responder. En particular, cuando el linfocito B encuentra a su antígeno, ¿sí?, a la sustancia que lo va a estimular, entonces se empiezan a producir más linfocitos B, se convierten en células plasmocitoides, que estos van a producir los anticuerpos. También las células madre pueden diferenciarse a células madre hematopoyéticas, y estas células madre hematopoyéticas pueden pueden diferenciarse en macrófagos, en células eritroides. Bueno, este sería el precursor, no es un macrófago, esto sería el precursor de las plaquetas, de las células MK. Y las células de las células hematopoyéticas se produce
la célula madre eritroide que se va a convertir en el eritrocito, en el glóbulo rojo que habíamos mencionado. Entonces, también de las células madre hematopoyéticas se produce una célula GM que va a ser la precursora de monocitos, de neutrófilos, de eosinófilos, de basófilos. Todos estos son, y esto, son de los glóbulos blancos. Este sería el glóbulo rojo y esta sería la plaqueta. Estos son los componentes de la sangre. Todos estos son importantes para la respuesta inmune. Aquí pueden ver cómo el monocito se diferencia en macrófago y este macrófago tiene la capacidad de fagocitar, es decir, de comerse a las células infectadas o a las proteínas que son dañinas y destruirlas. En el caso del neutrófilo también se diferencia y producen sustancias, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, producen sustancias que son importantes en la respuesta inmune. Dentro de la inmunidad adaptativa está asociada a leucocitos, ¿sí? Por ejemplo, macrófagos y linfocitos, y estos son producidos por la médula ósea. Los tipos de inmunidad adaptativa, como habíamos comentado, son celular y humoral. Y la inmunidad celular se refiere a cuando una célula ya está infectada por virus, hongos o parásitos y tejidos extraños, entonces ahí son muy importantes los linfocitos T. Y como habíamos comentado, se les llama T porque maduran en el timo. Y la inmunidad humoral se refiere a aquellos agentes que están circulantes en el suero y que ayudan a controlar infecciones bacterianas y fases extracelulares de infecciones virales. Y dentro de la inmunidad humoral tenemos una diversidad de proteínas relacionadas conocidas como anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿sí? Y estos anticuerpos son producidos por los linfocitos B o células B, ¿sí? Y B se refiere a que maduran en la médula ósea. En inglés, médula ósea es bone, B-O-N-E, marrow. Entonces, por eso se les llama linfocitos B. En la inmunidad humoral nos vamos a enfocar precisamente en cómo los linfocitos B producen anticuerpos. Estos anticuerpos también son conocidos como inmunoglobulinas. Y como habíamos comentado, son producidos por linfocitos B o células B. Y esos linfocitos B van a producir anticuerpos que llegan a representar hasta el 20% de la proteína sanguínea. Estos anticuerpos van a unir bacterias, virus o moléculas grandes que el organismo identifica como extrañas y las va a marcar para su destrucción y evitar de esta manera que nos generen enfermedad. Entonces, dentro de la respuesta inmune celular, habíamos dicho que la respuesta inmune celular está asociada con los linfocitos T o células T, ¿sí? En particular las células T citotóxicas, células T asesinas. Entonces, estas células T citotóxicas en su membrana tienen receptores. Aquí tenemos un receptor de una célula T. Aquí está la membrana y vean cómo la proteína tiene un dominio extracelular. Por aquí es donde va a reconocer al agente extraño, ¿sí? Lo reconoce y eso va a mandar una señal hacia el interior, ¿sí? Y va a hacer que se active una respuesta por parte del linfocito T. Dentro del sistema inmune también tenemos a las células T ayudadoras o T helper, TH, por eso le llaman células TH. Estas células TH van a producir citocinas, que son proteínas. Dentro de estas tenemos a las interleucinas y estas van a interactuar con macrófagos. Estas células T ayudadoras van a participar indirectamente en la destrucción de células infectadas y de patógenos. ¿Cómo lo hacen? Estimulando la proliferación selectiva de células T citotóxicas y células B
haciendo una selección clonal, es decir, cuando una célula B o una célula T reconoce al agente extraño, entonces esa célula, como ya lo reconoció, se va a propagar, se van a hacer muchas copias de esa célula, por eso se le llama selección clonal. Y después de que se identifica, se conoce ese agente extraño, que se le llama antígeno, entonces se van a producir células de memoria que van a permitir responder rápidamente cuando el hospedero vuelve a tener contacto con ese agente extraño, con ese antígeno. Y este es el principio de las vacunas. Entonces, en el caso de las personas que tienen SIDA, el virus del SIDA ataca a las células T ayudadoras. Por eso las personas que tienen SIDA se pueden morir de cualquier enfermedad, porque lo que hace el virus del SIDA es incapacitar al sistema inmune. Ok, aquí está el principio de las vacunas. Cuando un organismo está expuesto a un agente extraño, a este agente extraño vamos a llamarle el antígeno A, entonces las células B en el organismo están circulando un montonal de células B, ¿sí? Entonces, cuando llega un agente extraño, una célula B puede reconocer ese antígeno y esa célula B va a empezar a producir anticuerpos. Entonces vean aquí, llegó un antígeno al día 0. Aquí, por ejemplo, se agarró un conejo, se le inyectó una proteína que es una macromolécula. Entonces, el conejo las células B del conejo empiezan a producir anticuerpos. Y ustedes pueden ver cómo desde el momento en el que existe la inmunización, se empiezan a producir los anticuerpos correspondientes a este antígeno. Y alcanzan un máximo más o menos a los 7 días y luego se mantiene más o menos por otra semana y luego decae a los 28 días. Si ustedes a los 28 días vuelven a inyectarle el antígeno A, pero en este caso una mezcla de antígeno A y antígeno B, resulta que la respuesta contra este antígeno, este ya lo conoció el organismo, ya lo vio. Entonces, como ya lo vio, quedan las células B de memoria. Y cuando le vuelven a inyectar el antígeno, vean cómo la respuesta se potencia. Es una respuesta mucho más rápida y más intensa. Se producen más anticuerpos contra esto. Y esto es lo que permite, esta es la esencia de las vacunas, ¿no? A nosotros nos vacunan contra, por ejemplo, contra la influenza, contra el tétanos, contra el polio, etc. Y la idea es que nos están presentando el antígeno de una manera inocua, es decir, puede ser la bacteria muerta, puede ser un componente de una bacteria, puede ser un componente de un virus, como en el caso del COVID, y nos están preparando para que cuando llegue el agente patógeno tengamos una respuesta de este tipo. Pero vean ustedes cómo el antígeno B, que se inyectó aquí, como el organismo no lo había visto, pues va a seguir esta misma respuesta, ¿no? Entonces, esto nos indica cómo la inmunidad adaptativa, porque aquí estamos hablando de inmunidad adaptativa, es específica, ¿sí? Aquí está respondiendo a lo que ya conoce y responde de manera muy intensa. Si nosotros después volvemos a inyectar el antígeno B, vamos a observar una respuesta para el antígeno B como esta. Entonces, esta es la esencia de las vacunas. En el caso de las células T, les decía que en su membrana van a presentar receptores de células T. Y en el caso de las células B, van a producir anticuerpos. Estos son los que van a interaccionar con los agentes extraños, van a reconocer las estructuras químicas específicas, ¿sí? Y el ser humano, para que se den cuenta, produce a más de 10 a la 8 anticuerpos diferentes. Es decir, nosotros estamos generando células B que prácticamente pueden responder a cualquier invasor, aunque no lo hayamos visto, ¿sí?
Cuando una célula B reconoce a ese agente extraño que nunca ha visto, pues esa célula B se va a propagar y va a generar los anticuerpos contra ese agente extraño. Esta gran diversidad, porque esto es mucho, nosotros no tenemos, los anticuerpos son proteínas y las proteínas vienen codificadas en genes. Nosotros no tenemos esta cantidad de genes. La cantidad de genes que tenemos es alrededor de 25,000 genes nada más. Entonces, ¿cómo podemos generar con tan poquitos genes? Y de esos genes no todos están relacionados con la producción de anticuerpos. Entonces, ¿cómo es que podemos generar esta gran cantidad? Pues existen procesos de recombinación genética que permiten generar esta gran cantidad de proteínas. Y hemos estado mencionando, se me ha salido mencionar la palabra antígeno. Entonces, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier molécula o patógeno que es capaz de disparar una respuesta inmune, de elicitar. Utilizan mucho en inmunología el término elicitar, que elicita, es decir, que dispara, que hace que se active la respuesta inmune. Entonces, un antígeno es cualquier molécula que hace que se active la respuesta inmune. Entonces, normalmente los antígenos, una molécula, una proteína, tiene muchos sitios que pueden ser antigénicos. Por lo tanto, una molécula compleja puede generar múltiples anticuerpos. Entonces, una característica de un antígeno es que es una molécula grande. En general, las moléculas pequeñas no son antigénicas. Eso es importante porque nosotros, pues, muchas de las moléculas que consumimos en los alimentos y eso son pequeñas. Entonces, imagínense que la glucosa o los lípidos me generaron una respuesta antigénica. Eso no es normal. Entonces, normalmente las moléculas pequeñas no generan respuesta antigénica. Pero si esa molécula pequeña se une a una molécula grande, entonces se forma una cosa que se llama un apteno. Y entonces esa molécula pequeña puede volverse inmunogénica. De manera que después de que esto ocurrió, esa molécula pequeñita puede generarme la respuesta inmune. Después de que el apteno fue reconocido por el sistema inmune, la molécula pequeñita por sí misma puede volverse inmunogénica. Y un anticuerpo individual, ¿sí?, o un receptor de células T va a enlazar solamente una estructura molecular. Es específica para una estructura molecular en el antígeno. A se le llama determinante antigénico o epítopo. Entonces, en el caso de los anticuerpos, también se les conoce como inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G es la principal clase de anticuerpo. Es una de las proteínas más abundantes en el suero. Está formada por 4 polipéptidos que tienen un peso molecular relativo de 150,000 y está constituido por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Aquí tenemos el diagrama de lo que sería una inmunoglobulina G. Vean ustedes, esta sería una cadena pesada, esta sería otra cadena pesada, y aquí tienen una cadena ligera y otra cadena ligera. Y dentro de la cadena pesada, ustedes tienen regiones constantes. Vean, para las cadenas pesadas tienen 3 regiones constantes, la 1, la 2 y la 3. C es de chain, C-H-I-N, y H es heavy, de pesado, por eso se llama CH1, CH2, CH3. Y en el caso tienen 3 regiones constantes y una región variable. Y lo mismo ocurre para la otra cadena. Estas cadenas pesadas, vean ustedes que están aquí unidas por puentes disulfuro. Estas cadenas variables están, estas cadenas en la parte superior en los brazos, estos serían los brazos de la inmunoglobulina, también están unidas por puentes disulfuro. Y en esta región, que es la región de la bisagra, aquí este sitio puede ser roto por papaína.
De manera que cuando se rompe este con cobaína van a tener tres fracciones. Este brazo, FAB, que es el fracción que une al anticuerpo, fracción que une al antígeno, perdón. En esta parte se va a unir el antígeno, ¿sí? Y este también sería otro brazo FAB. Y en esta región variable, es donde se une el antígeno y prácticamente las inmunoglobulinas, todas las inmunoglobulinas van a ser iguales en esta parte, y donde van a diferir es aquí, en esta región. Entonces, por aquí va a interaccionar con el antígeno y lo va a unir y lo va a marcar para ser degradado. Y aquí vean ustedes la estructura secundaria de la inmunoglobulina. Y ustedes pueden darse cuenta que prácticamente es una proteína que queda dentro de la clase todo beta. Y en conjunto constituyen el pliegue o el plegamiento inmunoglobulina, que se va a encontrar en otros tipos de proteínas. Entonces, aquí tienen ustedes de nuevo el anticuerpo, aquí tienen los sitios de unión al antígeno. Cada anticuerpo tiene dos sitios de unión al antígeno, como se pueden dar cuenta. Aquí tienen el complejo antígeno-anticuerpo. Anticuerpos que son producidos por los linfocitos B o células B. Entonces, aquí tenemos de nuevo la inmunoglobulina G. Vean ustedes, les decía, si ustedes cortan con papaína, obtienen tres fragmentos. Dos fragmentos FAB, ¿sí? Que son los fragmentos que unen a los antígenos. Cada fragmento es de 50 kilodaltones. Y un fragmento FC, que sería esta parte. Cuando cortan aquí, tendrían y este fragmento de aquí. Que este fragmento de aquí sería la fracción cristalizable. Por eso se le llama FC, ¿sí? Entonces, y como habíamos comentado, aquí tenemos la región, este es el extremo C terminal, aquí tenemos el extremo N terminal, ¿sí? De las cadenas pesadas. Entonces, ustedes van a encontrar que, les decía, tienen aproximadamente 10 a la 8 diferentes tipos de anticuerpos, que lo que van a diferir es en esta región, en la parte superior, que sería en la región variable los residuos 101 a 108, y esto pues sería la región constante de la cadena ligera. A eso se refiere la L. Esta región variable de la cadena ligera, región constante de la cadena ligera, que consta de los residuos 109 a 214. Mientras que a la cadena pesada, decíamos, van a tener la región variable de la cadena pesada, ¿sí? Y tres regiones constantes de la cadena pesada. Y estas regiones constantes, estas CH1, CH2, CH3, evolucionaron por duplicación. Y esto probablemente lo van a revisar cuando vean la clase de genética en el próximo semestre. Entonces, este es un diagrama de la inmunoglobulina G humana, donde ven las dos regiones variables, BL de ligera, cadena ligera, y BH de cadena pesada, y las regiones constantes. Y aquí tienen ustedes lo que sería la parte de arriba, las regiones FAB, donde pueden ver ustedes que estas regiones que están aquí van a tener estas asas, estos bucles, estos loops que se llaman en inglés LOOPS, que son hipervariables. Todas estas regiones son hipervariables y son los que dan especificidad contra ciertos antígenos, ¿no? Y estas regiones, este plegamiento de inmunoglobulina, vean cómo está constituido por tres láminas beta antiparalelas. Vean, esta viene en este sentido, esta viene en este sentido y esta viene en este sentido, que están formando un sándwich con cuatro conformaciones beta, formando estas láminas beta que son también antiparalelas, vean.
y estas están unidas por un puente disulfuro. Y tienen ustedes 3 bucles, 1, 2, 3, que son hipervariables y que le dan especificidad a ese anticuerpo para reconocer un antígeno en particular. Aquí tienen ustedes la estructura de rayos X de un anticuerpo de ratón, donde pueden ver en azul las cadenas pesadas, en amarillo también es otra cadena pesada, y en rosa tienen a las cadenas ligeras. Tienen otros tipos de inmunoglobulinas, por ejemplo la inmunoglobulina D y la A, pues son muy similares a la inmunoglobulina G. Y tienen otros tipos de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Estas van a constar de al menos 4 subunidades, van a estar unidas por puente disulfuro, igual que como vimos con la inmunoglobulina G, y también van a presentar interacciones no covalentes. Como habíamos comentado, van a tener 2 cadenas ligeras que son idénticas, aproximadamente de 23 kilodaltones cada una, 2 cadenas pesadas idénticas que están entre 53 y 75 kilodaltones cada molécula, y la molécula va a formar una Y simétrica que va a tener la fórmula LH2. Esto es lo básico. Y van a tener 5 clases de inmunoglobulinas que van a diferir en el tipo de cadena pesada. Vean, por ejemplo, tienen la inmunoglobulina A y la cadena pesada es la cadena alfa. La cadena ligera es kappa o lambda. Y estas son las estructuras que puede formar. Alfa 2 kappa 2 con una molécula que los une. Y vean que esta molécula puede tener 1, 2 o 3 de esto, ¿no? O puede tener alfa 2 gamma 2 con n número de estos complejos unidos también a través de una proteína J. Y el peso molecular de 360 a 720, esto es muy grande. La inmunoglobulina D, la E y la gamma y la G van a tener estructuras muy similares. En el caso de la inmunoglobulina D, la cadena pesada se llama delta, por eso esta se llama inmunoglobulina D, y la cadena ligera es kappa o lambda. Vean cómo la cadena ligera en todos puede ser kappa o lambda. Lo que varía es la cadena pesada. Entonces, y obviamente cómo es que interactúan las cadenas para formar las subunidades. Entonces, la inmunoglobulina E, la cadena pesada es la epsilon. La inmunoglobulina G, la cadena pesada es gamma. Y dentro de esta inmunoglobulina G ustedes tienen 4 subclases, ¿sí? Que les llaman isotipos, que sería la inmunoglobulina 1, la inmunoglobulina G2, la inmunoglobulina G3, la inmunoglobulina G4, que en estas van a presentar diferencias en la cadena pesada, en la cadena gamma. Y tienen ustedes la inmunoglobulina M, cuya cadena pesada es la cadena mu, ¿sí? Y forma este tipo de estructura para tener el peso molecular más grande de todas las inmunoglobulinas que hemos visto aquí. Y aquí tienen ustedes a la inmunoglobulina M, pero vean ustedes cómo en todos los casos se presenta esta estructura tipo de Y, ¿sí? Y cómo hay una interacción con la cadena J, ¿sí? Que es un polipéptido de 20.000 Daltons, y participa tanto en la inmunoglobulina M como en la inmunoglobulina A, y vean cómo estas cadenas están unidas mediante puentes disulfuro. La inmunoglobulina M, esta es más efectiva contra microorganismos, es la primera que se secreta en la respuesta a un antígeno, y esta la vamos a encontrar principalmente en saliva, lágrimas y leche. Esto es importante porque pues nosotros generalmente los alimentos que consumimos no son estériles, y pues va a haber ahí microorganismos que el sistema inmune puede atacar y eliminar para que no nos genere alguna enfermedad. La inmunoglobulina G es la más común, que esta la vamos a encontrar igualmente distribuida en sangre y fluidos extracelulares, y que esta nos va a ayudar a identificar pues cualquier agente extraño que llegue a nuestro torrente sanguíneo. La inmunoglobulina A
Esta predomina en el tracto gastrointestinal, en el intestino específicamente, y esta va a unir sitios antigénicos de patógenos. Los patógenos pueden ser por ejemplo, parásitos, y normalmente estos patógenos tienen que unirse al epitelio intestinal, es decir, a la membrana que recubre por la parte de la luz del intestino, al intestino precisamente. Entonces, al bloquear los sitios, al unirse a los sitios antigénicos de los patógenos, evita que esos patógenos se unan al intestino, al tejido epitelial del intestino, y nos causen problemas. También tiene usted la inmunoglobulina E, que normalmente la vamos a encontrar en pequeñas concentraciones en sangre y que va a proteger contra parásitos. Además, esta inmunoglobulina E está implicada en la respuesta alérgica, ya que interactúa con los receptores Fc de basófilos y de mastocitos que secretan histamina, y precisamente esto es lo que nos genera la alergia. Precisamente por eso cuando tenemos un ataque de alergia nos dan antihistamínicos. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, cuando entra un agente extraño, por ejemplo aquí un virus, y está en la fase extracelular. Este virus lo tenemos que controlar. Entonces, si una célula B encuentra a este virus y lo reconoce, entonces va a producir anticuerpos. Esos anticuerpos vean ustedes cómo van a rodear al virus. Estas serían las regiones FAB, ¿sí? Y esto sería la región FC. Pues resulta que los macrófagos tienen receptores para la región FC. De esa manera, puede captar al virus que tiene unido los anticuerpos. Entonces, reconoce el receptor FC, fagocita al virus, ¿sí? Y lo destruye, ¿sí? Esa es la idea para poder destruir esos agentes extraños. Y aquí pueden ver ustedes qué es lo que ocurre cuando el brazo FAB, la fracción que une el antígeno, el fragmento que une al antígeno, une a la molécula antigénica, al agente patógeno. Aquí tienen la estructura del anticuerpo en su región FAB, sin tener unido al antígeno. Como ya habíamos visto en otros diagramas, en amarillo están las regiones hidrofóbicas, en azul están las regiones hidrofílicas, y en verde son las que están en intermedio. Entonces, cuando el anticuerpo une al antígeno, vean ustedes cómo existe un cambio en la conformación. Hay un cambio en la conformación. Vean ustedes cómo más regiones, cómo las regiones hidrofóbicas se ven más expuestas, ¿sí? Hay un cambio de posición de los grupos, ¿sí? Y cuando eso ocurre, cuando el antígeno se une al anticuerpo, hay un cambio de conformación en la proteína, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Y que hace que el antígeno y el anticuerpo sean más complementarios, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta de esto porque la constante de disociación es muy, muy pequeña. Prácticamente la interacción entre antígeno y anticuerpo es tan fuerte que casi puede considerarse irreversible. ¿Sí? La energía la diferencia entre la conformación sin el antígeno y con el antígeno es una de las más fuertes, equivale a aproximadamente 65 kilojoules por mol. Entonces, aquí esta estructura y esta estructura es la misma, simplemente que aquí se está mostrando
el antígeno que se unió al anticuerpo, a la fracción, al fragmento FAB, al fragmento que une al antígeno. Ahora bien, los fundamentos básicos de la inmunología permitieron desarrollar métodos analíticos importantes, muy importantes. Decíamos que cuando tienen ustedes una molécula que es antigénica, aquí por ejemplo es una proteína que les están presentando que tiene 2 sitios antigénicos. Cada sitio antigénico, es decir, 2 sitios que pueden ser reconocidos por los linfocitos B, ¿sí? Son estos cuadritos y estos triangulitos que están acá. Entonces, cada sitio que es reconocido por un linfocito B se llama epítopo. Aquí están presentando 2 epítopos, es decir, son reconocidos por 2 tipos de linfocitos B. Y cada linfocito B va a producir un anticuerpo específico. Un linfocito B1 va a producir anticuerpo para el epítopo 1 y otro linfocito va a producir el anticuerpo para el epítopo 2. Pero resulta que aquí le están presentando 2 epítopos, pero una molécula grandotota como una proteína va a tener múltiples epítopos. Quiere decir que una molécula puede ser reconocida, o un virus o un parásito puede ser reconocido por muchos linfocitos B, y cada linfocito B les va a producir un tipo de anticuerpo. Por lo tanto, la respuesta inmune para esta molécula que tiene múltiples epítopos van a ser producir muchos tipos de antígenos. Esa es una preparación policlonal. Si nosotros necesitamos solamente anticuerpos monoclonales, es decir, que sean producidos por un solo tipo de célula B, entonces se necesita seleccionar esa célula B y producir copias de esa célula B mediante un cultivo celular. Entonces, si yo genero muchas copias de esa célula B que me va a generar anticuerpos solamente contra un epítopo, entonces me voy a tener una mezcla de anticuerpos homogéneos que todos van a reconocer al mismo epítopo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se producen los anticuerpos monoclonales? Bueno, este es un método que se desarrolló por Milstein y Kohler en 1970 y se basó en lo siguiente. Ellos utilizaron células mutantes de mieloma de ratón, que es un tipo de célula sanguínea, y esta es una célula carcinogénica, y las células carcinogénicas pueden crecer relativamente fácil en medios de cultivo, a diferencia de las células que no son carcinogénicas. Esta célula mieloide esta célula de mieloma de ratón, tiene la característica de que no produce purinucleótidos, es decir, no produce ATP y no produce GTP. ¿Qué significa? Que si yo quiero que crezca en un medio, necesito ponerle ATP y GTP. Okay. Si le pongo ese en el medio, van a crecer felices de la vida. Por otro lado, ustedes tienen un ratón al que le ponen el antígeno. Entonces, al inyectarle el antígeno, que puede ser una proteína, o puede ser un virus muerto, por ejemplo, una bacteria que está muerta, se la puede inyectar. Entonces, el ratón va a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos son producidos por los linfocitos. Entonces, en el vaso del ratón, ustedes van a tener mezclas de linfocitos T y de linfocitos B. Los que me interesan son los linfocitos B, porque esos me van a producir los anticuerpos contra este antígeno. Si ustedes siembran estos linfocitos en una caja, aunque le pongan lo que le pongan, estos no van a crecer, porque estos linfocitos son células normales. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver los linfocitos, y estos linfocitos que están en azul son los que van a producir el anticuerpo
específico contra estos, que van a ser anticuerpos. Eso sería una mezcla de linfocitos B que van a producir anticuerpos diferentes contra el antígeno X. Okay. Pero a lo que voy es que si ustedes ponen estos linfocitos en medio de cultivo, no van a crecer porque no son carcinogénicos. Okay. Entonces, lo que a ellos se les ocurrió es decir, vamos a mezclar en una caja células de mieloma con linfocitos. Esta caja no tiene ATP y GTP. De manera que una célula de mieloma sola no va a poder crecer porque no tiene ATP y GTP adicionado al medio. Y unas células de un linfocito por sí solo no va a crecer, sencillamente porque no tiene la capacidad de proliferarse y de crecer en este medio, porque no es una célula carcinogénica. Pero si el mieloma y el linfocito se unen, entonces forman un hibridoma. Y este hibridoma ya puede sobrevivir en este medio. Entonces, ¿cómo lo van a observar? Pues van a ver cómo crecen estos hibridomas, mientras que donde no se formó esto no van a haber crecimiento. Entonces, cada uno de estos hibridomas lo ponen en pozos de una caja de cultivo y en cada pozo van a verificar si está produciendo el anticuerpo contra el antígeno X. Entonces, donde encuentren eso, ahí ya encontraron un linfocito B que es específico para uno de los epítopos, del antígeno con los que se inmunizó el ratón. Entonces, si ustedes seleccionan ese y lo propagan, entonces ese linfocito B les va a producir solamente anticuerpos monoclonales, es decir, que reconocen solamente un antígeno, un epítopo del antígeno, y esto pues va a ser muy importante porque puede utilizarse para la purificación de macromoléculas, para la identificación de enfermedades infecciosas, para identificar drogas y otras sustancias en el cuerpo, sirve sirve para generar terapias contra el cáncer y contra otras enfermedades. Entonces, una de las metodologías, aquí ya no necesariamente se utilizan anticuerpos monoclonales. Una de las técnicas es la técnica de ELISA, ¿sí? Que es ensayo de inmunoabsorción enlazado a enzima. Ok, imagínense ustedes que fueron infectados por un parásito, ¿sí? Entonces, como el parásito es un agente extraño, ustedes van a producir anticuerpos contra ese agente extraño. Yo quiero saber si ustedes están enfermos porque ese parásito, por ejemplo, el parásito de la malaria, que es un protozoario, los infectó. Necesito saber si es eso para poder decidir el tratamiento que les puedo dar. Entonces, ¿cómo puedo saber si ese parásito los infectó? Ok, entonces, agarro una muestra de ese parásito, extraigo las proteínas, ustedes van a tener diferentes proteínas, que aquí se representan con verde, azul y naranja. Entonces, extraigo esas proteínas en una caja. Esta es una caja donde tienen en el fondo, esta placa. Las proteínas, si ustedes la ponen, se van a unir. Entonces, en la placa, ustedes ponen la muestra del parásito, ¿sí?, que yo creo que los infectó. Entonces, se va a unir a la placa. Entonces, pero esto no va a cubrir todo el fondo de la placa. Por eso ustedes utilizan una proteína
que sería en este caso proteína de leche, ¿sí? Que serían estos blancos, y así van a tener cubierto todo el fondo de la placa. Como yo quiero saber si ustedes fueron infectados por ese parásito, entonces voy a sacarles sangre, y de la sangre voy a tener el suero. Entonces, en ese suero van a estar los antígenos. Si los infectó, van a estar los antígenos. Van a estar los anticuerpos contra ese parásito, si los infectó. Estos serían los anticuerpos que ustedes produjeron porque el parásito los infectó. Si no los infectó, pues no van a tener esta proteína, este anticuerpo. Entonces, ponen la muestra del que obtuvieron del agente extraño, del parásito que ustedes agarraron, lo molieron, extrajeron las proteínas, ponen aquí las proteínas, luego bloquean, lavan esto para que no quede nada suelto, luego obtienen su muestra de suero, ¿sí? Y de esa muestra de suero ustedes la ponen aquí. Si está presente el anticuerpo, se va a unir al antígeno que le corresponde, ¿sí? Lavan ustedes para eliminar todo lo que no se unió, y luego les venden un anticuerpo, ¿sí? Que está dirigido contra la región FC. Esta es la región FAB, esta es la región FAB. Un anticuerpo que está dirigido contra la región FC. Estos se los venden, ¿sí? Y este anticuerpo que les venden tiene unido en la región FC una enzima que cataliza una reacción. Entonces, pongo el suero, si está presente el anticuerpo, se va a unir al fondo de la placa, se va a unir al antígeno específico para el que fue sintetizado este anticuerpo. Lavo, luego le pongo el anticuerpo comercial que tiene unido la enzima, lavo, y luego le pongo el sustrato de la enzima, y la enzima va a convertir el sustrato en un producto. Entonces, si esta reacción ocurre, quiere decir que ustedes fueron infectados por este parásito. Si esta reacción no ocurre, significa que ustedes en el suero tienen muchos anticuerpos, pero ninguno de ellos es específico para el antígeno de este parásito, y por lo tanto no van a haber reacción. Entonces, este ensayo es el ensayo, y existen diferentes modalidades del ensayo de ELISA. Esta es una de ellas. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, un ensayo de ELISA para detectar el virus del herpes. Entonces, lo que ustedes hacen es que los pozos de esta placa de ELISA, así se llama la placa de ELISA, los van a recubrir con el antígeno del virus del herpes, el virus HSV, ¿sí? Y ya después de que le pusieron los antígenos, que es un extracto de proteínas del virus, entonces cubren el fondo con una proteína específica, les digo la proteína de la leche, ¿sí? Caseína. Después de eso ponen el suero, ¿sí? Y si ustedes tienen anticuerpos contra el antígeno del virus, contra este virus, que sería el que tiene los epítopos que generaron el anticuerpo, entonces se va a unir ese anticuerpo, y luego ustedes ponen el segundo anticuerpo, ¿sí? Que es una inmunoglobulina G antihumano que tiene unida la peroxidasa de rábano. Entonces, ustedes le ponen peróxido de hidrógeno, y esto va a generar esta reacción, ¿sí? Este es el sustrato de la enzima, la tetrametilbencidina. Y si en su suero está presente el anticuerpo contra el virus del herpes, entonces se va a presentar esta reacción, y donde vean ustedes más amarillo, ¿sí? Ahí va a indicar que las muestras de estas personas estas personas
de las que se obtuvieron estas muestras estuvieran expuestas al virus del herpes. Otro ensayo utilizado mucho en bioquímica y biología molecular es el ensayo de Western blot. Y aquí lo que ustedes quieren probar es que en una muestra de proteínas tienen una proteína específica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si a mí hay una proteína que me interesa mucho, entonces la purifico, inyecto a conejos, obtengo anticuerpos, y esos anticuerpos me van a permitir detectar la presencia de la proteína en una mezcla de proteínas. Entonces vean aquí, por ejemplo, este sería como su extracto crudo, y estos serían diferentes etapas de purificación. Yo quiero saber si en esta mezcla de proteínas está la proteína que me interesa. Entonces, si tengo anticuerpos, lo que hago es este sería un gel de electroforesis. Esto lo transfieren a una membrana de nitrocelulosa, ¿sí? Estas proteínas las ponen hacen un sándwich del gel con membrana de nitrocelulosa y hacen una electrotransferencia de todas estas proteínas a la membrana de nitrocelulosa. Luego esa membrana de nitrocelulosa la incuban con una solución del anticuerpo, ¿sí? Y si está presente la proteína ahí, ustedes van a poder detectar a esta proteína. Aquí, tiene que quedar claro que todas estas proteínas se transfirieron a la membrana de nitrocelulosa, pero solamente una va a interactuar con el anticuerpo, porque fue la proteína que se utilizó para generar dicho anticuerpo. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí, en esta parte, como alrededor de una proteína como de 50 y tantos kilodaltones, es la proteína de interés. Entonces este sería un inmunoblot o ensayo de inmunotransferencia que me permite detectar proteínas de interés. Ahora bien, el sistema inmune debe funcionar perfectamente, porque si falla, pues vamos a estar expuestos a enfermedades, y incluso puede haber enfermedades autoinmunes, es decir, que nuestro organismo está reconociendo moléculas u órganos o tejidos propios como si fueran extraños. Entonces esto nos lleva a enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos que considerar que prácticamente todas las macromoléculas, esas moléculas grandotas, más de 5000 daltons, son potencialmente antigénicas. Entonces, nosotros producimos muchas macromoléculas. Por lo tanto, tenemos que tener mecanismos para reconocer las macromoléculas que son de nosotros, que nuestro sistema inmune no debe atacar. Y para eso están las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, que no nos vamos a meter a hablar más de esto, pero que son las responsables de identificar aquellas macromoléculas o aquellas estructuras que son nuestras, de aquellos agentes extraños o proteínas que son extrañas y que por lo tanto nuestro sistema inmune tiene que eliminar. Entonces, ¿de dónde puede venir una enfermedad autoinmune? Esta puede resultar debido a que el sistema inmune funciona de manera inadecuada, y esto puede venir de diferentes causas. Por ejemplo, la médula ósea normalmente no está expuesta al sistema inmune, porque eso está afuera de cualquier, o por ejemplo, partes del cerebro no están expuestas al sistema inmune. Por lo tanto, no interactúan con todas las células y con todo lo que implica el sistema inmune. Pero si existe un golpe y ese golpe provoca una fractura y esa fractura expone componentes que el sistema inmune no había visto, pues los va a considerar como si fueran extraños. Entonces va a montar una respuesta inmune contra eso que es de nosotros, y eso nos va a generar problemas. Entonces, y esto puede ocurrir mucho tiempo después de que se presenta el trauma o la infección. También
puede ser por antígenos virales o bacterianos, porque pues nosotros, los organismos vivos, venimos de un ancestro común, hay muchas proteínas que se parecen. Entonces, si a nosotros nos infecta una bacteria, un virus, y esa bacteria produce, o ese virus produce una proteína que es muy parecida a una proteína humana, entonces el sistema inmune puede generar una respuesta inmune contra eso, contra ese virus o contra esa bacteria, pero al final, como se parece mucho esa proteína a la que tenemos nosotros, puede llegar a generar una respuesta autoinmune contra nuestros componentes, contra una de nuestras proteínas. Y aquí tenemos diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la enfermedad de Addison, que afecta a la corteza adrenal. Esto es de riñones. ¿Y qué es lo que va a producir? Bajos niveles de glucosa, debilidad muscular, pérdida de sodio, retención de potasio, mayor susceptibilidad al estrés. La enfermedad de Crohn, que esta afecta al intestino y que genera inflamación intestinal y diarrea crónica. La enfermedad de Graves, que afecta a la tiroides y esto provoca que aumente la secreción de las hormonas tiroideas, ¿sí? Y esto provoca un mayor apetito y pérdida de peso. La diabetes, que es dependiente de insulina, esta afecta a las células beta pancreáticas y provoca la pérdida de la habilidad para sintetizar la insulina. La esclerosis múltiple, que afecta la capa de mielina de las fibras nerviosas en cerebro y médula espinal, y esto provoca una pérdida progresiva del control motor. La miastenia gravis, que afecta el receptor de acetilcolina en la sinapsis nervio-músculo, y esto provoca una debilidad muscular progresiva. La psoriasis, que afecta la epidermis y que provoca una hiperproliferación de la piel. La artritis reumatoide, que afecta el tejido conectivo y genera inflamación y degeneración de las articulaciones. Y el lupus eritematoso sistémico, aquí me equivoqué, esta es una U, que ataca DNA, fosfolípidos y otros componentes tisulares. Este provoca erupción, dolor en músculo y articulaciones, dolor renal y disfunción mental. Entonces, son muchas las enfermedades que pueden resultar de problemas en el sistema inmune. Y bueno, como resumen, decíamos que la respuesta inmune está mediada por interacciones entre leucocitos especializados y sus proteínas asociadas. En particular, hablamos de los linfocitos T, que tienen receptores de células T que son específicos para ciertos antígenos, y los linfocitos B, que van a producir inmunoglobulinas. En humano tenemos 5 clases de inmunoglobulinas, cada una con funciones diferentes. La IgG, la inmunoglobulina G, es la más abundante, tiene una forma de y en los extremos presenta regiones hipervariables donde se unen los antígenos. Una inmunoglobulina específica se une solamente a una región del antígeno conocida como epítopo. Y esta unión del antígeno al anticuerpo genera un cambio conformacional en la inmunoglobulina, algo que ya habíamos comentado, que se llama adaptación inducida, que hace que la interacción del antígeno y el anticuerpo sea más fuerte, ¿sí? Y esto asociado a una constante de disociación muy baja, alrededor de 10 a la menos 10, lo que nos indica que la unión es bastante fuerte, prácticamente pues, se puede considerar irreversible. Y la especificidad de la interacción de inmunoglobulina anticuerpo de este complejo es importante para aplicarla en diferentes técnicas como ELISA, inmunotransferencia, y para tratar diferentes enfermedades. Muchas gracias.